Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Derechos Humanos, un espacio promovido por Amnistía Internacional. En esta ocasión es una edición muy especial porque estaremos conversando en este espacio con Richelle Briceño. Ella es mujer trans, activista, licenciada en Educación por la Universidad Católica Andrés Bello, también abogada, graduada en la Universidad Central, defensora de derechos humanos, ex candidata a diputada a la Asamblea Nacional, integrante de la subcomisión de la Asamblea Nacional electa en 2020 para asuntos LGBTI. Ella es proponente del anteproyecto de ley reconocimiento de identidad para las personas intersex. También estaremos conversando con David Pinto. Él es hombre trans, activista, integrante de la Fundación Unitrans. Esta fundación garantiza y contribuye con el libre acceso a la salud sexual e integral de pacientes trans en Latinoamérica. Es una fundación que está ubicada en el piso 3 del Hospital Vargas de Caracas. Luego de presentarlos, quisiera iniciar esta conversación con Richelle Briceño. Richelle, muchísimas gracias por compartir con nosotros en este espacio. Bueno, Aymara, gracias a ti por la invitación, gracias a Amnistía Internacional por querer de una otra manera visibilizar, digamos, las experiencias, la vida de las personas trans en Venezuela. Ese día yo colocaba en Twitter que ser mujer trans en Venezuela no es nada fácil. Y quisiera precisamente comenzar esta conversación por ese punto. ¿Cómo fue o cómo miras desde el presente todo el proceso que desde el pasado viviste para llegar a ser quien eres hoy, para sentirte como te sientes hoy y para desde el activismo, pues acompañar a otras personas que deciden transitar por el camino que ya tú andaste? Sí, fíjate, yo tengo aproximadamente 8 años de haber iniciado mi transición como mujer trans. Fue un proceso muy difícil, fue un proceso muy complicado. Bueno, hace 8 años teníamos una realidad de país totalmente distinta. No había quizás toda esta información que tenemos hoy día en las redes sociales sobre lo que son las personas trans, lo que son las identidades no binarias. No había esa comprensión, digamos, significativa de lo que es la realidad de las personas trans. Hoy día tú entras a Google y colocas personas trans y tienes allí una cantidad de información que digamos es valiosísima y que permite a otras personas pues entender y comprender lo que significan las personas trans e incluso a quienes son trans poder tener marcos de referencia teóricos y referencias de personas que ya han hecho sus transiciones y cómo la hicieron. Entonces, hace 8 años o quizás hace 10 años para quienes iniciaron la transición antes que yo, era un momento muy complicado. Era un momento muy complicado porque tenías que enfrentarte a la sociedad. Y cuando hablo de la sociedad estoy hablando desde la familia, tu círculo de amigos, tu trabajo, digamos, todos aquellos elementos con los cuales te relacionabas, e incluso con la misma religión, con la misma iglesia, porque entonces entra todo este conflicto digamos, los dogmas, los fundamentos religiosos y tu existencia. Y dices, bueno, ¿cuál es la prédica real de la religión bajo la cual yo puedo sentirme todavía hija o hijo de Dios? Entonces, digamos que es un conflicto interno bastante difícil. Generalmente nosotros las personas trans pues tratamos de ubicar referentes con otras mujeres o con otros hombres trans para poder escuchar sus experiencias, cómo ha sido con su familia, cómo ha sido con la sociedad, porque cuando inicias una transición, tu mundo cambia. Y no solamente transicionas tú, transiciona también tu espacio, transiciona tu espacio familiar, transiciona tu espacio laboral, transiciona todos aquellos elementos que están conectados a ti. ¿Por qué? Porque se inicia una nueva comprensión del mundo, digámoslo de esa manera. Hablas de la transición. ¿Con qué obstáculos y cuáles son los desafíos que enfrentaste tú y que pueden enfrentar en un momento como el que está viviendo Venezuela otras como tú, cuando el Estado carece de las infraestructuras, de las instituciones necesarias para garantizar el goce de todos los derechos humanos que como individuo pues tienes acceso o debes tener acceso?
debes tener Bueno, acceso a su disfrute. dentro de la población LGBTIQ+, el colectivo trans, nosotras las personas trans, hombres y mujeres trans, somos el grupo más vulnerable y más vulnerado, tanto por la sociedad como por el mismo Estado venezolano, que ni siquiera es capaz de reconocer nuestras identidades. Y cuando hablo de identidades no es simplemente el nombre, estamos hablando del reconocimiento completo, o sea, es algo holístico, no es simplemente el cómo te llamas, sino que cuando reconoces la identidad de una persona de manera holística, no solamente le otorgas el derecho al nombre, sino también el derecho al reconocimiento de su sexo registral, como con el género femenino. No solamente reconoces el género femenino o masculino de la persona, sino que también adecúas políticas públicas para que ese grupo vulnerable y vulnerado pues tenga mejores condiciones de vida, y a partir del reconocimiento de sus identidades de manera holística puedan autorrealizarse dentro de la sociedad. ¿Cómo Yo fue para ti? en una oportunidad decía en una conferencia, bueno, básicamente muchas personas o muchas autoridades del Estado venezolano se han hecho oídos sordos, o sea, no quieren ver que esta realidad está en la calle. Y quien en este momento les está hablando es una excepción a la regla. A mí me gustaría hacer la regla, en el sentido de que todas las personas trans pudieran tener una profesionalización, pudieran alcanzar sus metas, autorrealizarse y brindarle al país las herramientas para que el país pueda surgir. Entonces, mientras tengamos chicas trans y hombres trans, por ejemplo, en las calles de Caracas, prostituyéndose, delinquiendo, eso es un gasto para el país. Pero si tú inviertes en políticas públicas para que estas personas no lleguen a la calle, para que estas personas no tengan necesidad de delinquir, está ganando el país. Está ganando el país porque estamos hablando de un capital humano que en algún momento le va a devolver al país lo que el país le contribuye a ella o a él para desarrollarse. Richelle, ¿qué implicaciones tiene el proceso de transición hacia el otro sexo? Implicaciones no solamente emocionales, implicaciones legales, implicaciones económicas, implicaciones sociales. ¿Y qué pasa, como es el caso del venezolano, cuando el Estado carece de los servicios para garantizar el disfrute de los derechos a los cuales como ser humano estás dado? Es sumamente complicado, es muy triste porque las personas trans estamos, digamos, en su mayoría muy desprotegidas. Y esa digamos, desprotección del Estado nos convierte en blancos muy vulnerables. En principio porque, por ejemplo, no tenemos por parte del Estado una política pública que se dedique a acompañar a las personas trans en la transición desde, digamos, el acompañamiento psicológico, si la persona lo requiere y lo necesita y lo solicita, lo pide, las terapias de reemplazo hormonal, no hay hormonas en el país quizás para las personas trans, tanto masculinas como femeninas. Entonces, tenemos que irnos como que a los caminos negros, por los viejos caminos. Y eso de una otra manera pone en peligro a la salud de las personas trans. Aparte de ello, pues cuando vamos a buscar trabajo, por no haber una coincidencia entre nuestra identidad, entre nuestros documentos legales y nuestra existencia, nuestra forma de ser, estar y existir en la sociedad, pues nadie se quiere arriesgar a contratarte, porque no estás contratando a alguien que te está presentando unos documentos legales que puedas verificar, por ejemplo, en un sistema, en CNE. Es un tema muy complicado, es muy complejo poder entenderlo. Y de una otra forma yo me coloco en los zapatos de los empresarios, de los comerciantes, quienes tienen que contratar, porque vas a contratar a una persona cuya identidad no corresponde con los documentos legales. Ya eso es un grave obstáculo. Luego, Richelle, ¿quisieras compartir con nosotros alguna anécdota de estos dos asuntos puntuales que estás refiriendo? Uno, el que tiene que ver con la parte legal. Te graduaste en la Universidad Católica Andrés Bello, también te graduaste en la Universidad Central como educadora y como abogada. ¿Cómo fue tu experiencia en ese proceso? Fue antes de mi transición. Ok, de hecho, cuando yo estoy culminando el 5º año de Derecho en la Universidad Central de Venezuela, es cuando yo inicio mi transición. Ya apenas había pasado un año, y los cambios obviamente físicos no eran tan, ¿cómo decir?, tan visibles como cuando ya después que terminé la universidad, inicié mis cambios
digamos, más radicales, por decirlo de esa manera. Eran más perceptibles por parte de la sociedad. ¿Cómo fue ese proceso emocional? Es un proceso difícil, complicado, porque tú misma te cuestionas, tú dices, y tienes miedo. Tienes miedo porque sabes que te vas a echar a la sociedad encima. ¿Cómo superaste esos miedos? Tú colocas sobre la balanza, entonces el miedo y la felicidad. Y dices, bueno, yo con miedo no voy a ser feliz. ¿Cómo superaste ese miedo? ¿Cómo superaste ese cuestionamiento que hiciste? Anclándome en las personas que me apoyaban emocionalmente, amigos, algunos familiares, incluso buscando referencias. Por ejemplo, para mí un referente en aquel momento, estoy hablando hace 8 años atrás, era Tamara Adrián. Y yo cuando inicié mi transición, le pedí una cita y ella me atendió y me explicó cómo era el proceso y a lo que me iba a enfrentar. Entonces, bueno, tú te vas preparando psicológicamente y tu voluntad de ser feliz es siempre mayor al miedo que puedas tener, ¿no? Y te enfrentas a la sociedad pues con gallardía. Y, por ejemplo, hace 2 días que celebrábamos el Día Internacional de la Mujer, yo colocaba ese Twitter al cual hice referencia al inicio, porque las personas terminan cuestionando tu identidad y te dicen, ese es un hombre. y tú dices, bueno, realmente realmente tengo la necesidad de justificarle mi existencia a otras personas. Esa es una pregunta, porque yo tengo que andar por el mundo justificándole mi existencia a otras personas. Luego dices, es que no es justificarle mi existencia a otras personas, es educar a las otras personas de que ser mujer no es un cromosoma, ni que ser mujer es una vagina. Y yo siempre les pongo el ejemplo de la diversidad de cromosomas que existen. O sea, no solamente existen XX y XY, existen XY, existen X0, y esas personas que tienen esa conjugación de cromosomas, ¿cómo se identifican? Ah, no, son extraterrestres. Entonces ya por allí la teoría cromosómica se echa por tierra. Igual que la vagina y el pene. Yo siempre le coloco a mis amigos, a mis amistades, cuando me preguntan sobre este tema, les digo, imagínate tú que tú tengas un accidente y pierdas toda tu parte inferior, incluyendo tus genitales. ¿Dejas de ser mujer o dejas de ser hombre por haberlo perdido? Porque al final de cuentas no es allí donde se hace o se construye la mujer, es aquí. En cambio, si pierdes la cabeza, si pierdes el cerebro, ya no puedes, construirte o desarrollarte como mujer. Entonces, definitivamente la construcción del género femenino y masculino está en nuestra mente, en la forma como nos autopercibimos. Richelle, ¿quisieras compartir con las personas que están viendo este episodio de Hablemos de Derechos Humanos alguna anécdota que haya sido significativa para ti con relación a la cotidianidad que enfrentas teniendo un documento de identidad que te identifica con un género diferente al que tienes hoy día? Sí, bueno, anécdotas hay muchas. Por ejemplo, cuando voy a entrar a un ministerio o a un lugar donde te piden tu identidad, entonces la persona te pregunta, porque las personas además son indiscretas, ¿no? No se abocan a cumplir con su deber, que es registrar a la persona y verificar que, bueno, pero ¿por qué tu mamá no te puso ese nombre de varón? Yo termino, obviamente yo no les voy a explicar el motivo, simplemente le digo, no, es que mi mamá es loca, a ella le gustaba ese nombre y me impuso ese nombre. Claro. Entonces son cosas que incomodan, por ejemplo, que yo acudo al Tribunal Supremo de Justicia en un acto, digamos, de activismo, y hayan personas que soliciten tu cédula y cuando te la van a entregar le gritan delante de todo el mundo tu nombre y apellido, exponiéndote al escarnio público. Bueno, pero yo estoy viendo una mujer, yo estoy viendo una chica, entonces acaban de nombrar el nombre de una persona masculina, o en el aeropuerto, y entonces empiezan las preguntas y ya es el inicio de la invasión a tu intimidad, y es el inicio de la invasión a tu privacidad, y eso genera ansiedad, genera cansancio, genera estrés, estar en esa situación.
Me parece muy valioso y te agradezco el hecho que hayas querido compartir esta anécdota, porque además me permite, me da pie a hacerte esta pregunta. Has hablado de 3 asuntos claves: discriminación, ansiedad y estrés. Desde tu experiencia, ¿qué puedes compartir con otras personas que están iniciando su proceso de transición para poder manejar de una manera más amable estas situaciones de estrés, de ansiedad y de discriminación? Sí, en principio contarlo, hablarlo, decirlo, desahogarte, porque cuando te lo guardas, llega un momento en que es como una olla de presión, explotas y quizás puedes explotar delante de personas que ni siquiera tienen la culpa de lo que te está pasando. ¿Ok? Eso como punto número 1. Punto número 2, tener conciencia plena de que sabes a lo que te vas a enfrentar cuando inicias tu transición. Tienes que estar consciente de que te vas a enfrentar a tu familia, te vas a enfrentar a la sociedad, te vas a enfrentar a las instituciones del Estado, pero aquí el reto la tenemos nosotras, lo tenemos nosotras y nosotros porque tenemos que educar el ojo de la sociedad para que puedan entender y comprender estas realidades. Las personas trans no somos extraterrestres, las personas trans somos seres humanos normales que podemos tener una vida como el común de las personas. Entonces, para quienes están iniciando la transición, es importante que sepan, sí, es un momento difícil, es un momento complicado, no lo es para todo el mundo de la misma manera. Por ejemplo, para las personas trans que tienen el apoyo familiar, es mucho más simple que para aquellas personas trans que han sido expulsadas de sus hogares por el hecho de de tener una identidad de género totalmente distinta. Entonces, esas personas que han sido expulsadas de sus familias terminan buscando familia en la calle. Entonces la calle se hace la familia, se hace su familia, la prostitución se hace su familia, las drogas se hace su familia, la delincuencia se hace su familia y son pues blancos fáciles para que su vida, su esperanza de vida sea reducida a lo mínimo. La esperanza de vida de las personas trans en Latinoamérica es de los 35 a 40 años. Esa es una estadística que es preocupante porque significa que la mayoría de las personas trans están en la calle y están sometidas a los distintos peligros de la esclavitud sexual, las drogas, la delincuencia. Y sobre esto el Estado calla, que es lo más preocupante. Sobre esto el Estado no realiza ningún tipo de acciones. Y no realiza ningún tipo de acciones porque no le importa, no le interesa. Quizás ninguno de ellos tenga un familiar o que sea una persona trans y pueda decir, oye, esta es la realidad de las personas trans. O sencillamente porque no se quieren educar, o sencillamente porque el dogmatismo y el fundamentalismo religioso no les permite ver más allá de sus propias existencias. Todo esto que estás refiriendo en este momento nos lleva a enfocar el asunto desde el punto de vista de la inexistencia de las políticas públicas en el Estado venezolano que protejan los derechos de las personas de la comunidad LGBTQ+. Tú, en tu experiencia, y quisiera también abordar esta parte de la conversación desde la visión testimonial que amablemente estás compartiendo con nosotros en este episodio de Hablemos de Derechos Humanos. Además de activismo, incursionaste en la carrera parlamentaria, habiendo sido candidata a la Asamblea Nacional electa en 2020 y de hecho ahora integras una subcomisión que precisamente está enfocada en la promoción y la protección de los derechos de las personas trans. De hecho, formas parte de esta subcomisión y además fuiste proponente del anteproyecto de ley de reconocimiento de identidad para las personas trans e intersex. ¿Cómo fue esta experiencia para ti? ¿Cómo fue correr por un curul en el Parlamento venezolano? ¿Qué experiencia te quedó de esta vivencia? ¿Y cómo la ves hoy día que, aunque no resultaste electa, formas parte de una subcomisión que se ocupa de este asunto? Bueno, Aymara, fíjate, allí yo haría varias consideraciones. La primera es que el haber, digamos, incursionado dentro de la política, cuestión que hice por mi propio activismo. En un momento determinado de mi vida me di cuenta que si no incursionaba en la política, mi activismo tenía un techo. Y si quería
acceder digamos, a tener mayor influencia y a tener mayor posibilidad de llegar a otras personas y de llegar a otras esferas, tenía la necesidad de incursionar en la política, y por eso acepté, digamos, participar en las elecciones parlamentarias del año 2020, cuando se me hizo la propuesta, a través del partido político Soluciones para Venezuela, en alianza con Redes. Entonces participé, fue una experiencia muy hermosa, muy grata, porque me permitió demostrarle a un conjunto de personas, a un conjunto de políticos, que el ser una mujer trans, o el ser un hombre trans, o el ser una persona de la comunidad LGBTI, no te hace menos capaz que el resto de la sociedad, sino que sencillamente es un elemento de tu personalidad que nada tiene que ver con las capacidades y actitudes de las personas. Es decir, tú puedes ser homosexual y puedes ser tan capaz como una persona bisexual o como una persona heterosexual para desarrollar determinadas actividades. Entonces, ese es el elemento, la primera consideración que hago. La segunda consideración que hago es que pude demostrar que el activismo no se pelea con la política, sino que es complementario. Es decir, toda actividad que nosotras podamos realizar dentro de la población LGBTI, dentro de la sociedad, tiene un carácter político. Y en cuanto tiene un carácter político, fortalece nuestras actividades y fortalece nuestro activismo. Entonces yo creo que esa es la segunda consideración. La tercera consideración es el poder derrumbar la violencia política hacia las mujeres, y especialmente hacia las mujeres trans, al ser consideradas siempre bajo estereotipos de la prostitución, o bajo los estereotipos del estilismo, o bajo los estereotipos de la calle. Es decir, le estamos demostrando a la sociedad otra imagen que derrumba estereotipos y estigmas. Cuarto, bueno, el producto, la última consideración, el producto. Hoy día, un día estaba acá sentada en mi casa y recibí la llamada y me escribieron, y mira, ¿será que quieres formar parte de la subcomisión? Creemos que eres un elemento valioso. Ese es el producto, esa, digamos, es la satisfacción de ese momento que inició en la candidatura al Parlamento Nacional en el año 2020. Entonces, creo que estas consideraciones es lo que yo puedo rescatar de esa experiencia y de esa vivencia. Y bueno, hoy día estamos trabajando dentro de la Asamblea Nacional. No es fácil, también tengo que decirlo, porque estamos hablando de 277 diputados a los cuales tienes que formar y tienes que convencer y tienes que persuadir, porque es una lucha muy, muy, muy fuerte entre lo que significa los derechos humanos de la población LGBTI y de las mujeres, y los dogmas, los fundamentos, digamos, conservadores de las personas que integran la Asamblea Nacional en este momento. ¿Te puedo decir que hemos ganado espacio? Sí, hemos ganado espacio. La población LGBTI antes no estaba en la Asamblea Nacional. No existía una subcomisión dentro de la Asamblea Nacional. Ahora estamos dentro de la Asamblea Nacional, y desde la Asamblea Nacional ejercemos presión. Fíjate que hace unos días fue, digamos, discutida por segunda vez la ley de familias. Una reforma a la ley de familia, se llama Ley de la Protección a la Maternidad, a la Paternidad. Y allí se introdujo un elemento importantísimo para la población LGBTI, que es el reconocimiento de las familias homoparentales y de las familias del mismo sexo, la misma ley establecer que no se permitirá ningún tipo de discriminación por orientación sexual, identidad de género y expresión de género. Esto significa que las familias conformadas por el mismo sexo tienen el derecho a estar protegidas por el Estado. Eso es un elemento importantísimo en la ley. Además, en el artículo 6 te desarrolla el concepto de familia, no un concepto de familia reducido como todo el mundo piensa, papá, mamá, no. Es el concepto de familia amplísimo, donde los vínculos legales, los vínculos sociales, los vínculos de hecho son digamos, el centro, el núcleo de lo que significa la familia. Entonces, una familia te puede estar conformada por dos personas del mismo sexo, te puede estar conformada por dos personas de distintos sexos, e incluso te puede estar conformada por una sola de las personas y otros hijos. O sencillamente puedes reconocer a familias ensambladas que no tienen vínculos consanguíneos, pero que están juntas
y se apoyan y se quieren y tienen ese, digamos, ese apoyo emocional, ese apoyo económico, ese apoyo psicológico y que conforman lazos. Entonces, el reconocimiento de la familia en el sentido amplio creo que es una lucha ganada por la población LGBTI dentro de la Asamblea Nacional. Nosotros presentamos el proyecto del cual te hice mención y bueno, el proyecto está allí, en algún momento pasará a primera discusión y de pasar a primera discusión estoy segura que pasará también a segunda discusión y que será aprobada. Ahora, el tema de la identidad de género también no solamente la estamos presionando por la Asamblea Nacional. El tema de la identidad de género tiene tres frentes: la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral. Y nosotros estamos esperando que por alguno de esos frentes obtengamos en algún momento respuesta para que las personas transexuales, para que las personas trans, perdón, y las personas intersexuales podamos tener una identidad digna, una identidad coherente con nuestra forma de ser y existir en la sociedad. Son diversos los desafíos a los que tiene que hacerle frente la comunidad LGBTIQ+, para el disfrute del derecho a la identidad, del derecho a la salud, del derecho a la educación y del derecho al trabajo. Así que... sí, son muchos los desafíos, muchísimos los desafíos. Desde la identidad de las personas trans, el derecho de las personas del mismo sexo a poder casarse, el matrimonio civil igualitario, el derecho de las familias homoparentales a ser reconocidas con los mismos derechos que tienen las familias tradicionales, el derecho a la sanción ante la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, el derecho a que los delitos y crímenes de odio cometidos por orientación sexual e identidad de género sean castigados de manera diferencial, no pueden seguir siendo investigados y castigados como delitos comunes. Es decir, los desafíos son enormes y estos desafíos enormes pasan incluso por tres elementos o por cuatro elementos, diría yo. El elemento legal, el elemento comunicacional, el elemento educativo, es decir, vamos a formar a las nuevas generaciones en una educación inclusiva, en una educación respetuosa de las diferencias, y obviamente el elemento de las políticas públicas, que el Estado se aboque a generar políticas públicas también para la población LGBTI, políticas públicas que de una otra manera puedan hacer la vida de estas personas un tanto más, digamos, más cómoda, más fácil. No porque seamos privilegiados, Aymara, que hay muchas personas que dicen, es que quieren derechos distintos, es que quieren derechos diferentes. No, las personas simplemente estamos pidiendo los mismos derechos, ni más ni menos iguales derechos. Esa ha sido la consigna. Nosotros antier estuvimos en el Tigre. Allí se realizó de manera simbólica un pacto de solidaridad entre tres parejas del mismo sexo. Quizás las personas puedan decir, bueno, pero es que es simbólico, no tiene carácter legal. Perfecto, pero el amor es algo real, es algo lleno de significado. Y aunque haya sido simbólico, esas parejas a partir de ese día tienen una unión responsable entre ellas, es exclusiva entre ellas, sus responsabilidades, sus derechos y obligaciones entre ellas, es algo que trasciende el elemento simbólico bajo el cual se realizó la ceremonia allá en el Tigre. Y mira, Aymara, me quedé impactada porque la gente estaba afuera del local apoyándonos y nosotros salimos, mira, te lo cuento y de verdad me lleno de la misma energía que vivimos en ese momento porque la gente empezó a corear con nosotros ni más ni menos iguales derechos. Entonces, ¿qué dato te está arrojando esa situación? ¿Qué dato te está arrojando esa experiencia? Que las personas están empezando a comprender que quienes son personas del mismo sexo tienen derecho a amarse y a que su amor sea reconocido por el Estado y por la sociedad. Y que tienen derecho a ser iguales desde todo punto de vista en el goce y disfrute de sus derechos humanos. Muchísimas gracias, Richelle, por haber compartido con nosotros en este episodio, en este segmento de Hablemos de Derechos Humanos. Te dejo unos segundos para que te despidas. Bueno, Aymara, gracias por el espacio. De verdad que es importante, digamos, aprovechar todo momento que nos permita visibilizarnos, que permita educar a la sociedad y a la sociedad que me está escuchando, simplemente decirle que estos temas no le quitan derecho a nadie, simplemente diversifica y enriquece lo que es nuestra sociedad. Entonces, gana la población LGBTI, ganan las personas trans, pero también gana el país,
Y a futuro gana también su familia, porque la lucha por estos derechos no es simplemente por quienes hoy existimos, sino también por sus hijos, por sus sobrinos, por sus nietos que probablemente puedan pertenecer a la población LGBTI y van a estar y a vivir en un mundo menos discriminatorio, un mundo donde la igualdad pueda ser real y efectiva, un mundo en el cual el Estado social de derecho y de justicia sea una realidad y que no entres a un local y te discriminen por ser homosexual o por ser lesbiana o por ser una persona trans, que puedas tener tu pareja y puedas decir, tienes una seguridad jurídica de poder, de saber que cuando esa relación termine, por el motivo que sea, por muerte, por separación, una de las partes no va a quedar en la calle, sino que van a poder seguir sus vidas con normalidad, o si alguna de ellas fallece, la otra puede disponer y puede decidir sobre el cuerpo de su pareja, de su ser amado. Entonces son elementos que a futuro debemos digamos, aliarnos, debemos ser solidarios y empáticos. A lo mejor son cosas que no nos pasan a nosotros. Aymara, yo no vivo la prostitución en la calle, pero yo me empatizo con las chicas trans que están en la calle porque no tienen otra forma ni posibilidad de subsistir. Entonces, hagámonos empáticos con esas situaciones que no necesariamente tenemos que vivirlas para decir, wow, no están discriminando a las personas, sí las están discriminando. Entonces, no hace falta ser homosexual o lesbianas para digamos, apoderarnos y apropiarnos de la lucha LGBTI, no hace falta ser árbol para oponernos a la tala o animal para oponernos al maltrato animal. Digamos que estos temas son de vanguardia. Estos son los nuevos paradigmas del siglo XXI y ciertamente vamos a encontrar oposición, así como los afrodescendientes consiguieron oposición, así como nosotras las mujeres históricamente hemos conseguido oposición, también las personas LGBTI seguiremos teniendo oposición, pero la historia nos absolverá, porque la historia dirá que efectivamente teníamos una lucha justa y que no estábamos buscando ni privilegios ni diferencias, sino simplemente hacernos iguales en la sociedad. Ese es mi mensaje final. Muchísimas gracias, Richelle. Luego de haber escuchado en esta primera parte de Hablemos de Derechos Humanos el testimonio de Richelle Briceño, vamos a conversar ahora con David Pinto. Él es hombre trans, activista, integrante de la Fundación Unitrans. Es una fundación que garantiza y contribuye con el libre acceso a la salud sexual integral de pacientes trans en Latinoamérica. Esta fundación, por cierto, está ubicada en el piso 3 del Hospital Vargas de Caracas. David, muchísimas gracias por compartir con nosotros en Hablemos de Derechos Humanos, un espacio promovido por Amnistía Internacional. Quisiera que nos contaras, primero, qué edad tienes y luego cómo ha sido para ti tu proceso de transición y cómo has superado los obstáculos que existen para la comunidad LGBTIQ+, especialmente en lo que tiene que ver con el disfrute del derecho a la salud. Hola, un placer, muchas gracias por permitirme conversar en este espacio bastante interesante e importante, ¿no? Bueno, como anteriormente lo habías comentado, mi nombre es David Pinto, tengo 25 años, en transición llevo más o menos como unos 4 años, sí. Hormonalmente tengo como 26, 27 meses ya en hormonas, pero en total sí, vendrían siendo como unos 33 meses en hormonas. Normalmente nosotros la llevamos por meses, no así como por años. Y bueno, cuando inicié estuve como, sí, aproximadamente como unos 6 meses sin hormonarme porque tenía desconocimiento en el sector salud a dónde tenía que ir, no sabía nada de cómo tenía que comenzar, o sea, suponía que tenía que ir a algún endocrino, a algún médico que me explicara, o sea, no sabía que tenía que ir al psicólogo porque no consideraba que fuera necesario ir a un psicólogo por algo que tú ya sabes que eres, ¿no? No necesito otra persona decirte, mira, sí eres o no eres, todas esas cosas es importante, ¿no? Cuando inicié estaba en cero, no conocía nada, y literalmente, o sea, las cosas que sabía de la comunidad trans era porque otro amigo trans me había orientado y había conocido a otras personas, pero mucho antes, o sea, yo siempre lo comento, cuando yo nací así, yo siempre me sentí con el sexo con el que no nací,
siempre me sentí así, simplemente que no tenía conocimiento, porque en el tema de educación no hay información de nada, ¿no? Y bueno, en la parte de salud no es como que uno se sentaba con un médico y le dijeras, mira, es que yo no siento que me siento bien así, no, si ni siquiera con los padres uno lo conversaba, ¿no? En cuanto al tema de salud, cuando escuché de esta fundación, de la Fundación Unitrans, sí, más o menos hace como unos 3 años, yo dije, wow, ¿cómo funciona esto? Que cómo pudieran orientarme. Cuando fui al hospital Vargas, la primera vez me atendieron en la sección de urología, el doctor José Gregorio Álvarez, que él es el fundador de la fundación, junto con el equipo médico de la Fundación Unitrans. En este caso que está el doctor Juan Blanco, está la doctora María Teresa Rosamondo, y hay otros especialistas que hoy en día hacen parte de la fundación, que se han ido incluyendo al trabajo que hace la fundación, ¿no? Desde sus espacios, algunos en el hospital, otros desde otros hospitales, otros desde los espacios privados, ¿no? Porque hemos venido haciendo como un equipo de trabajo desde sus espacios. Bueno, debido a la pandemia también tuvimos que modificar un poco el tema de las atenciones, porque eso cambió muchísimo la manera de poder hacer las cosas. No lo complicó, pero sí nos explicó, nos llevó como a caminos que también son importantes tener en cuenta, porque no solo la población trans está en Caracas, la población del interior, ¿cómo hace? Claro, pero tú nos estás hablando ahorita ya desde tu experiencia como activista dentro de la fundación, pero me gustaría que compartieras con las personas que nos están viendo en este espacio, Hablemos de Derechos Humanos, todos los desafíos que tuviste que superar cuando, como comentabas al inicio de esta conversación, desde pequeño sentías que eras un varón en el cuerpo de una hembra. ¿Cómo te diste cuenta de que esto que te sucedía a ti es disforia de género? Bueno, ¿cómo lo descubrí? Bueno, yo siempre doy esta anécdota. Yo tenía una pareja, o sea, siempre sentía atracción hacia las mujeres. En ese momento me identificaba como lesbiana. Tuve mis etapas en las que pensé que era bisexual por todo este tema de lo que era bien aceptado. Si tú le decías a un padre, bueno, eres bisexual, todavía hay una posibilidad de que le gusten los hombres. Hay una posibilidad de salvación, ¿no? Todo ese asunto. Ya después de un tiempo, nada, era lesbiana como yo me identificaba en ese momento. Y yo le comentaba a la pareja que tenía en ese momento que que ella no tenía que contarle a sus padres sobre que éramos pareja, porque cuando yo fuera un hombre no iba a ser necesario, porque ella iba a estar con un hombre. Entonces, yo no sabía que eso era ser trans, ni que eso era transicionar, no sabía absolutamente nada. Yo simplemente lo decía porque era lo que yo quería. Para ese momento yo tenía como 14 años, 16, más o menos, no recuerdo exactamente, pero yo, o sea, ya mucho antes ya estaba todo el asunto de que quería ser un niño. Yo peleaba con mi mamá porque tengo una fobia terrible a las sandalias, porque las detestaba. Me encantaban los zapatos deportivos. Yo era como, mi mamá tuvo 3 pérdidas y todos los 3 fueron varones. Y yo, bueno, tuve la oportunidad de vivir y era una niña. Entonces, con todo esto, que de repente al fin se pudo concebir y que lo que hayas concebido, bueno, yo lo veo desde lo que yo pienso, ¿no? Lo que tal vez podría pensar mi mamá, no sé, porque cada quien tiene su forma de pensar. Tuviste una niña, ella quería una princesa y una amiguita, todas esas cosas, su muñequita, los lacitos, la cosita, y yo no quería nada de eso. Yo quería lo más rústico, los carritos. Yo cambiaba mis juguetes con mi primo porque a mí me gustaban más sus Legos que mis juguetes de niña, que sí, Barbie y cositas así. Como tenía una hermana, entonces, bueno, tú me quitas el cuerno de tu hermana y tú me cambias unos Legos. Entonces era un cambio justo. Era andar. Y bueno, parte de eso yo creo que fue allí, pero yo no tenía la información, ¿no? Los términos, o sea, cómo uno le dice a los papás que uno no se siente bien. Muchas veces yo me veía al espejo y era como un odio hacia mi persona, en los que yo me sentaba en una esquina y decía que es que porque yo nací así, yo decía, porque no tengo todo el asunto de la religión, de hecho, por todo este mismo tema de la identidad, de la orientación, yo me desvinculé de la iglesia. Debe haber algún ser supremo que
que esté allí, puede ser, no digo que sea el de las religiones, puede haber un ser supremo allí, pero yo decía en ese momento, oye Dios, pero ¿por qué tú me hiciste así si yo quiero ser un niño? O sea, esto no me gusta, lo odio, ¿sabes? Bueno, en todo el tema depresivo, tuve mis tiempos de adolescencia, depresión, porque siempre estaba todo el asunto de que me gustaban las niñas y entonces no podía estar con las niñas porque para estar con las niñas tenía que ser niño. Entonces, ¿por qué yo era una niña si yo quería estar con los niños, con las niñas y no con los niños? Quisiera, David, detenerme allí. ¿Cómo, vale. ¿cómo enfrentaste, sin haber iniciado el proceso de transición en el que ya tienes hormonando 33 meses, cómo enfrentaste esa situación emocional de estar en el cuerpo de una hembra, sentirte varón y querer interrelacionarte afectivamente con otras niñas? Bueno, durante mucho tiempo en mi infancia, mi mamá siempre me llevó que sí a neurólogos, me llevó a psicólogos, psicopedagogos, o sea, gogas, normalmente siempre eran mujeres. Quienes me atendían, el neurólogo sí era un hombre, era un neurólogo pediatra y él me estuvo viendo como hasta los 14 años. O sea, desde, no sé, 8 años hasta 14 años, siempre estuvo ahí acompañándome. Sin embargo, no era como que yo me sentaba con el psicólogo o con el neurólogo a decirle, mira, ¿qué pasa esto, esto y esto? Porque yo tenía mucho miedo que pasara, mi mamá se molestara conmigo o de repente fuera a ir hacia la violencia, todo ese asunto, porque es muy distinta la crianza de todas las personas, ¿no? Entonces yo tenía miedo de que de repente me fueran a pegar por yo decir que eso era lo que yo quería, aunque muchas veces yo había tenido el inconveniente ya con mi mamá, estando deprimido, le decía como, oye mamá, pero es que yo quiero ser varón, entonces me decía, no, pero es que tú eres una niña y todas esas cosas, pero bueno, fue que sí, en un par de oportunidades y no se habló más, porque, o sea, ¿qué puedes hacer? Eso no lo puedes cambiar, o sea, naciste así, eso no se va a poder cambiar, no es como que tú vas y lo cambias y ya, pues. ¿Y cómo superaste, David, ese miedo? ¿O todavía lo sientes? Y si lo No. sientes, ¿qué tipo de apoyo tienes en este momento en Venezuela, que es un apoyo para ti y para otras personas que integran la comunidad LGBTIQ+? Bueno, ¿cómo salí de ese miedo? Porque un día yo estuve pensando en mi adolescencia, yo estuve en un colegio religioso, terminé en un colegio religioso, que amaba ese colegio porque tenía una muy buena educación, espacio, y era muy abierto. De hecho, cuando yo entré, me topé con una persona que me dijo, ¿tú crees que esto es así como muy religioso? Pero realmente aquí todos estamos en el closet. Pero este es como un colegio para personas como tú. O sea, realmente me lo dijo una persona que acababa de conocer, que simplemente me vio y me dijo, mira, tú eres así, ¿sabes? Se veía mi orientación sexual, era muy visible para ese momento. Entonces me dijo, este es un buen lugar para aquí te vas a sentir muy seguro. En ese colegio yo, bueno, en ese liceo yo me sentí, o sea, agarré mucha energía, tuve apoyo de mis compañeros y mis compañeras. Yo, de hecho, el primer día que llegué, yo les expliqué, bueno, todo el tema de mi orientación. Venía de un liceo que podría decirse, era privado, pero no tenía las condiciones que deberían ser, ¿no? Y en ese colegio sí había tenido como algunos problemas, porque cuando expresé que mi orientación sexual era distinta, tuve rechazo de algunos compañeros. O sea, algunos como que normalmente los hombres me decían como que, wow, chévere, ahora tenemos un amigo nuevo, porque, ¿sabes? Toda la jerga coloquial. Vamos a cuadrar lo mismo, ¿no? Pero bueno, después cuando entré a este colegio sí me sentí mucho más cómodo y ahí me prestaron muchísimo el apoyo a pesar de que era un colegio religioso, no los docentes, los compañeros. O sea, mis compañeros, mis amigas y todas esas cosas. Bueno, mira, eres como tú eres y si te sientes feliz así, lo que me interesa es la amistad, no lo que tú seas, porque eso es tu asunto, o sea, nada. Y bueno, ahí me topé con personas con otras identidades, o sea, personas que se asumían asexuales, personas, no me topé con alguna persona que me dijera abiertamente que era trans o algo, capaz ya hay alguno y no supe porque es que había muchos estudiantes, pero sí con muchas personas gay, muchas personas lesbianas, las personas asexuales como 2, 3 personas, pero personas que se sentían literalmente asexuales que me decían, no hay ningún interés en nada, me siento feliz conmigo. Quizá por tu juventud, a diferencia de Richelle, que ha tenido otra experiencia de vida, la tuya emocionalmente quizá ha tenido algunas ventajas sobre la vida, por ejemplo, de quienes
de quienes tienen más de 30 años, de quienes iniciaron su proceso anteriormente, y por lo que cuentas, emocionalmente has tenido un proceso más amable, si se puede calificar con alguna palabra. Pero, ¿cómo ha sido tu proceso a la luz de las instituciones del Estado, a la luz del goce de tus derechos humanos, como el derecho a la identidad, como el derecho al trabajo, como el derecho a la educación, como el derecho a la salud sexual? Bueno, una vez yo inicio mi transición, lo primero, perdón, mi mamá tiene un seguro y yo estoy en ese seguro y estoy afiliado con mi nombre legal. Cuando empecé a ir a las atenciones del seguro, que fui por primera vez con un endocrino y le expliqué lo que yo estaba pasando, o sea, todo mi proceso de transición, que yo quería transitar, pero que yo obviamente no sabía por dónde tenía que empezar, un centro de salud, nada. Entonces, bueno, ella me explicó, mira, esto no va a ser nada fácil porque en cuanto a seguro, legalmente tú eres esta persona si tú quieras realizar el cambio. Bueno, como sabrás, a pesar de todo, la endocrina no sabía mucho de tratar a pacientes trans. Ella me explicó muchas cosas como, mira, lo legal eso no lo vamos a poder cambiar porque no hay leyes. O sea, según yo aquí investigando, porque justo en ese momento se metió en internet y como que consiguió algo de información rápida. Me explicó, mira, no puedes cambiarte el nombre. Yo puedo tratarte como quien dice bajo cuerdas. Ante el seguro tú vas a ser quien tú eres, o sea, legalmente, eso no lo podemos cambiar, pero yo puedo atenderte como tú quieras que te atienda, o sea, no tengo ningún problema con eso. De hecho, no sé cómo tratar a un paciente que está pasando por lo que tú estás pasando, pero me gustaría y quiero empezar a hacerlo. Sin embargo, yo, o sea, como que me asusté en el momento, no sabía qué hacer, y después escuché a la fundación y dejé de ir con ella, pero sé que tal vez si hubiese sido un poco constante, las cosas hubiesen sido un poco diferentes. Pero bueno, es que el tema del seguro es como un poco más complejo. En cuanto al tema de la identidad, o sea, apenas yo inicié mi transición, o sea, que me eduqué un poco más sobre cómo tenía que empezar, todas esas cosas. Un amigo me dio una orientación sobre el asunto y yo también me eduqué un poco más sobre esto, sobre, bueno, el tema de la identidad. De momento no hay leyes, no podemos cambiar el nombre, esas cosas, aunque sí se puede cambiar el nombre, solo que no por identidad de género, ¿no? Eso es importante siempre dejarlo en claro. Claro. Bueno, nada, yo al inicio estaba como yo digo, pues como la primera fase que uno tiene. Puedes recibir o has escuchado que otras personas han vivido situación de violencia y asumes que probablemente te pase exactamente lo mismo. Pues yo tenía como ese escudo, que yo siempre digo, eso es un escudo, es un sistema de defensa que tiene la comunidad trans, porque o escuchaste que a otra persona le pasó algo malo por esto, o de repente viviste alguna experiencia que no puede ser favorable. Pero ¿qué pasa? Que yo en algunas veces me topé, yo fui a tramitar mi cédula y bueno, nada, yo fui con mi identidad tal cual y como me veo y me comentaron, pero tienes la partida de nacimiento, una copia, todas esas cosas. Yo tenía, no, yo tengo todos mis papeles. Y cuando estaba en la puerta, bueno, tienes que pasar, ajá, muestro la cédula, ajá, pero esto como que, ¿sabes? No va como concordancia. Entonces yo le explico al vigilante amablemente, de forma amable, porque si me voy a las malas, no creo que gane nada. Claro. Entonces yo entendí que de esa forma es la forma en la que tú puedes tratar a las personas, porque muchas personas no conocen, desconocen totalmente, no saben. Entonces, si yo me voy a las malas con ese vigilante que no tiene información, él va a tener una información errada de nosotros, ¿no? De que nos vamos a lo malo, a la violencia, todo el asunto, porque eso es lo que hemos recibido de la población, ¿no? Pero si nos vamos desde otro aspecto, o sea, más pasivo, más tranquilo, porque hacia la violencia no vamos a lograr nada, ¿no? Entonces yo le expliqué, mire, yo soy una persona trans, yo estoy iniciando mi proceso de transición, este es mi tratamiento, yo siempre ando con mi informe psicológico, con los papeles que necesito, siempre que voy a hacer algo legal, porque puede pasar que te topes con una persona que te diga, mira, no se puede hacer esto, por esto y por esto. Sinceramente, yo no me he topado con ninguna persona que me diga que no puedo hacer nada porque no está bien o por alguna cosa, no, porque yo aparte siempre soy muy pacífico en ese asunto. O sea, trato de llevar las cosas de la forma más tranquila porque sé que, o sea, si ya otros lo han intentado de una forma violenta, ¿qué voy a ganar yo haciendo lo mismo que hacen otros? Vamos a aplicar otra estrategia, es lo ideal, pues que yo lo veo. Si no funciona de una forma, vamos a hacerlo de otra. Yo sé que yo tengo mis derechos como todas las personas en este país, pero no tengo los derechos que yo quisiera tener. Pero entonces, ¿qué voy a hacer para que eso mejore, no? Bueno, de lo poco que yo pueda hacer, voy a aportar algo, ¿no?
le expliqué a este vigilante todo el asunto y me dijo, no, no, tranquilo, no se preocupe, déjeme, yo converso con la persona y listo, me dejaron pasar, saqué mi cédula sin problema y hasta el día de hoy ningún inconveniente. Ellos sí me explicaron al momento que lo ideal era que obviamente la cédula se viera con la apariencia que yo tengo, pero entonces yo le dije, ajá, si yo le pidiera a usted que se afeitara la barba a sacarse la cédula, usted no se va a sentir conforme porque usted tiene tiempo sacándose su barba, ¿no? No se la quiere afeitar. No se va a sentir cómodo que yo le diga que se afeite la barba, porque no quiere, ¿verdad? Esa es su decisión. Y yo estoy aquí trayendo toda mi documentación y yo quiero verme así porque esa es mi cédula, yo no puedo cambiar mi nombre. No hay leyes que me amparen para yo poder cambiarlo, pero yo necesito mi cédula porque sin documento, como yo entro a algún lugar o como si me para un policía, ¿qué le voy a mostrar si no me permite sacarme la cédula? No, no, va a ser como algo más desagradable. Entonces yo creo que lo más justo sería, bueno, que esto sea lo que ellos vayan a ver. Hasta el día de hoy no tuve problemas, de hecho la persona se disculpó y me dijo, oye, de verdad, discúlpeme, yo desconozco totalmente, no sé nada, me quedo con esta información por si llega alguna persona que presente la misma, porque ellos lo ven como una condición, no como si no estuviera enfermo, la misma condición, claro, no les explicas, no es una condición, no estoy enfermo, simplemente es mi decisión, yo me siento bien así, pero bueno, de la forma más tranquila. Yo sé que a veces es difícil porque la comunidad trans ha llevado tanto golpe que a veces ser pacífico es como difícil, porque es como que, oye, pero si otras personas están bien, ¿por qué yo no puedo estar bien? O sea, no sé si me explico bien. Sí, Ya aclaré. Quisiera David, gracias por compartir esta anécdota en este espacio, hablemos de derechos humanos promovido por Amnistía Internacional. Quisiera ahora que desde tu experiencia compartas con otras personas, con las personas que nos estén escuchando, sean de la comunidad trans o no, lo que significa para ti hacer activismo en la única unidad médica que hay en el país que le provee, le permite el acceso al derecho a la salud sexual e integral a personas trans. Me refiero a la Fundación Unitrans que se encuentra en el piso 3 del Hospital Vargas en Caracas. Sí, bueno, efectivamente. Nosotros tenemos un amplio equipo, como anteriormente te había comentado. Cuando comenzó toda la fundación, yo todavía no estaba incluido. Yo presté mi colaboración para que la fundación pudiera seguir en pie, porque normalmente un equipo médico no tenía todo el tiempo de repente de captar a los pacientes. Los pacientes se enteraban porque otros pacientes les decían, y así era como voz por voz. Pero bueno, con todo este tema, estamos en la actualidad, todo es redes sociales, todo el asunto que es importante, todas las personas están en redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Entonces yo dije, bueno, creo que tenemos que llevar la fundación a esas plataformas. Ellos tenían una cuenta de Instagram, yo les presté mi colaboración, como diseñador, como social media y todo este asunto, y trabajamos en conjunto. Ya después de un tiempo yo empecé a involucrarme mucho más, porque no solamente veía todo el asunto de la atención en el hospital, sino que de repente habían personas que están en el estado Zulia y no pueden trasladarse a la única unidad que está en Caracas y que le pueda prestar la atención que necesitan, ¿no? Porque es complejo, es complicado. Entonces, oye, y económicamente no es rentable. Viajar tan lejos para que te atiendan en una unidad no es rentable para algunos. Entonces yo empecé a hacer alianzas con algunos profesionales de la salud que estaban interesados en ofrecer sus consultas de forma online y que querían sensibilizarse con todo el tema de tratar a pacientes trans. Yo tuve una psicóloga que me atendió a mí, buenísima, muy buena, siempre hablo de ella porque es la mejor, de verdad. No me he topado con otra psicóloga que me haya tratado como ella lo ha hecho, de verdad que es súper. Y yo le pedí que si quería participar y estar con nosotros en la fundación. Ella decidió estar con nosotros y ahorita está con nosotros y hemos trabajado en muchos proyectos juntos y bueno, seguimos trabajando juntos y bueno, pero siga todavía allí apoyando a la comunidad trans porque hace falta personas como ella que se apoderen de nuestra comunidad y nos apoyen el 100%. Igualmente también anexé a algunos endocrinos que fueron poco a poco llegando de hospitales, de centros de salud privados que ofrecían el acceso a las consultas un poco más accesibles a la comunidad, porque con todo el tema de la pandemia los hospitales se fueron a solamente atender COVID y la población trans quedó a esperar a que algún día el COVID terminara o el COVID terminara en este caso y nos pudiéramos atender en un hospital o para ir al hospital era muy tedioso, había que ir con todas las medidas de seguridad, entonces era como, ajá, y las personas del interior igualmente quedan por fuera, solamente se pueden atender las personas de Vargas, Caracas y Miranda.
porque es lo que queda cerca. Entonces, no era como tan justo para todos. Entonces ahí, bueno, vamos a pasar los mismos médicos que atienden en el hospital, dan atenciones en su privado para las personas que puedan adquirir o las necesiten en cualquier estado a través de consultas online, haciendo todo el mismo protocolo. Si lo único que no se les agrega es que todo el tema de la consulta física, que eso sí, bueno, por temas Claro. de la distancia, todo eso, ya. Después hicimos algunos convenios para poder darles el acceso a la terapia hormonal, porque aquí en Venezuela eso era imposible, o sea, no se consiguen hormonas para chicos, para chicas, para nadie, o sea, no habían, para ese momento no había nada. Entonces, bueno, yo dije, junto con algunos otros amigos de la comunidad que decidieron, oye, mira, vamos a ver de qué manera podemos hacer algo, ¿no? Y fuimos contactando organizaciones que sabíamos que tenían terapia de reemplazo hormonal. Y entonces fuimos haciendo alianzas, bueno, vamos a hacer alianzas con esta organización que nos ofrece esta terapia hormonal para chicos y esta para chicas. Y así fuimos y hemos ido agregando estas nuevas alianzas a la fundación para que todos puedan tener todo el acceso a la salud en un solo lugar. Todavía estamos como en el proceso de buscar un espacio físico donde podamos tener a todos los médicos, puedan adquirir sus terapias hormonales, pero bueno, toma tiempo, pero aquí seguimos en la lucha porque queremos que toda la comunidad trans tenga el centro que merecen, o sea, la atención de salud que se merecen. David, escuchándote hablar me pregunto, el grueso de la comunidad trans que busca ayuda o que busca apoyo en la fundación, ¿está en qué rango de edad? La paciente más joven que tuvimos en la fundación tiene 4 años. Es la paciente más joven que ha sido atendida por la atención psicológica. Y bueno, vivía en unas condiciones que nosotros hacemos el seguimiento del caso y todavía seguimos allí esperando que los familiares se contacten con nosotros, pero normalmente siempre son jóvenes, o sea, siempre llegan muy jóvenes y ya algunas personas muy mayores, o sea, normalmente yo diría a partir de 4 porque tenemos esta paciente de 4 años. Y lo llevaría como hasta unos 65 más o menos, que es el paciente que tenemos registrado, que tiene 65 años. O sea que realmente la transición no tiene edad. Y estamos hablando de cuántas personas que tienen ustedes registradas en la fundación. Wow, yo diría que como unas más o menos entre 300 y 400 personas que se han registrado. Nosotros llenamos un formulario virtual donde las personas, que eso es netamente de la fundación, o sea, confidencial, y las personas llenan su formulario. Esto es para los médicos, para todo el tema de contactarlos, porque nosotros tratamos de hacer una atención que sea personalizada desde lo que podemos, porque realmente soy yo el que se encarga de enviar todos los correos y responder por Instagram. Entonces, en el tiempo que tengo disponible, trato de contactarles, de enviarles los correos o de responderles por el Instagram para que tengan la información de cuál es el proceso que se debe seguir, porque hay un protocolo de atención establecido por la WPAP. De hecho, Tamara Adrián estuvo en la creación de ese protocolo, o sea, muy buena, ella de verdad ponedora en esto, y ella también ha tenido oportunidades en las que nos ha colaborado muchísimo en la fundación. De hecho, cuando la fundación inició, Tamara estuvo allí. Y bueno, siempre que yo necesito alguna asesoría, además voy a Tamara, por favor, dime qué tengo que hacer para que esto fluya y para cambiarlo, porque las cosas han cambiado mucho desde que el protocolo salió, ¿no? Hay países que tienen sus propios protocolos, pero también tienen los derechos. Entonces nosotros nos avalamos, trabajamos es con el protocolo establecido por la WPAP, en este caso, que es la eminencia en esto. ¿Cuál es tu aspiración como hombre trans en este momento, año 2022, en la Venezuela que estamos viviendo? Bueno, primeramente, yo te voy a ser muy sincero. Yo realmente lo que más quiero en mi país, a pesar de la identidad, porque quiero la identidad, sí, pero lo que más quiero es la histerectomía. O sea, yo todos los días me levanto pensando, hoy tengo que salir y buscar la forma de que algún hospital me diga que sí, me puedo hacer la histerectomía, porque yo tengo derecho a decidir que no quiero tener hijos y me quiero ligar totalmente, no quiero concebir, porque al momento que uno realiza la transición, tienes 2 opciones. Por ejemplo, en el caso de nosotros como hombres trans, tienes 2 opciones. Si inicias tu terapia hormonal, tienes que o tener hijos antes o parar tu terapia, que es una inversión económica,
para poder hacer todo el proceso de fertilización, si quieres concebir tú o si quieres hacer una inseminación artificial, eso también se puede hacer, ¿no? La extracción de los óvulos y colocación en la otra persona. Y o renunciar por completo a esto. Y cuando yo inicié mi terapia hormonal, yo dije, no quiero tener hijos porque no quiero, primero, perder todo el tiempo y el gasto económico que hice en mi transición por concebir, o sea, nada. Y he ido como a miles de hospitales, yo como en esta parte como activista y también como persona trans y como miembro de la fundación a buscar qué hospitales estarían interesados en apoyarnos, por lo menos con la alianza, pues, porque ya podemos iniciar la terapia hormonal porque tenemos estos convenios, buenísimo. Podemos realizar la mastectomía también en el Hospital Vargas, se puede realizar y de forma gratuita, buenísimo. Pero la histerectomía no, o sea, no porque el Estado, que el tema del derecho a concebir o a no concebir, pero si no quiero concebir, no quiero concebir porque no me interesa concebir, porque no quiero concebir. Entonces, más allá de mi identidad, realmente en mi derecho a realizarme la histerectomía con ofortomía porque quiero, o sea, y porque no me interesa tener hijos. Eso es lo que yo más deseo hoy, que estamos a 10 de marzo del 2022. O sea, porque es lo que yo más anhelo, más allá de la identidad, porque yo sé que la identidad se va a tomar un tiempo, pero sé que la histerectomía no, porque teniendo los hospitales que tienen el poder para ligar a cualquier persona, ¿por qué no me van a poder ligar a mí si yo no quiero tener hijos? David, para finalizar, quisiera que con una frase compartieras con otras personas que no han dado el paso para iniciar su proceso trans porque económicamente a lo mejor no pueden costear un proceso hormonal, que por cierto no has comentado, has hablado de que es costoso, pero no has comentado cuánto es el costo mensual del proceso hormonal y me gustaría que respondieras esta pregunta antes de esta otra que te voy a hacer. Okay. Si pudieras en una frase concretar lo que significa para ti haber dado el paso en el proceso de transición a pesar de los desafíos y los obstáculos que has enfrentado. Son dos preguntas, el costo y la frase. Ok, vamos con la del costo. Sí. Para los chicos trans es mucho más costoso para dejarlo. ¿Por qué? Normalmente nosotros usamos lo que aquí en Venezuela usan los fisiculturistas, los suplementos. Normalmente a nosotros nos mandan a usar un medicamento que es el mejor, pero es muy costoso aquí. Solamente una ampolla de la hormona que es la mejor para nosotros cuesta entre 120 y $140 y eso dura 2 meses en tu cuerpo si tienes el útero todavía, los ovarios, el útero y los ovarios. Y si no lo tienes puede durar 3 meses, es decir, 1 mes más. Y tiene el mejor efecto en el cuerpo, o sea, la reacción es muy buena, pero siempre va a depender de cada persona porque tiene una reacción totalmente distinta a la terapia hormonal. Hay personas a las que le va muy bien, hay personas que de repente se les puede manifestar la obesidad, hay personas que pueden perder peso, o sea, todo eso puede variar. Y las hormonas no solamente te cambian físicamente, te cambian acá, la mente. Por eso es importante el acompañamiento psicológico. Yo siempre lo dejo en claro, porque algunas personas dicen, no es necesario ir a un psicólogo, pero sí es necesario, porque tu mente cambia, no solo es esto también, esto cambia totalmente. Yo no pienso como pensaba cuando inicié la terapia. Y normalmente nosotros aquí usamos, que es el más económico, es una hormona que con la alianza que nosotros tenemos cuesta $47 una caja que trae 10 ampollas. 10 ampollas, si se usan mensualmente, o sea, son 10 meses. Pero hay personas que la requieren cada 21 días. O sea, te dura un poco menos, pero es más económico que decir, oye, puedo pagar 120 por una hormona que me va a durar 2 meses. No me es rentable. O sea, la verdad, con la realidad de Venezuela, sí. no es tan rentable, ¿no? Y igualmente todas estas hormonas siempre dependen de lo que el endocrino mande, porque no a todas las personas les es recomendable la misma hormona. El endocrino es la que se encarga en esa parte de decir cuál es la más recomendable dependiendo de tus exámenes médicos. En el caso para las chicas es una realidad totalmente distinta. Nosotros tenemos una alianza donde nos donan 4 meses de hormona para las mujeres trans, ¿ok? Una hormona que les sirve, la deben usar cada 15 días, pero les sirve. Durante esos 4 meses ya reciben su
sus hormonas para que se la coloquen mensualmente. De hecho, cuando ellas van, ellas pueden colocársela en ese momento o pueden colocársela cuando ellas gusten. Lo ideal es que se la coloquen en el momento, aprovechando que tienen un personal de salud ahí y está disponible para colocársela. Y también ellas pueden, que eso es algo que realmente es como una sorpresa de nosotros para la comunidad, ¿no? A partir de este mes ellas van a poder ir a comprarlas ahí también mensualmente, cumpliendo el protocolo, porque eso es importante dejarlo claro, cumpliendo el protocolo. Sin protocolo médico y sin récipe no pueden adquirir las hormonas, porque las personas van a la automedicación y eso no es nada saludable. Claro. Y finalmente la frase. Ok. Bueno, yo diría que la frase, a ver, déjame pensar, porque me quedé pensando con lo de las hormonas. No puedes dejar de luchar por lo que quieres. O sea, sinceramente, no dejes de luchar por lo que quieres. Que no va a ser fácil, no, nadie dijo que sería fácil. Si fuera fácil, no estaremos en esta. Pero la frase para mí es, no dejes de luchar por lo que quieres. Muchísimas gracias, David, por haber compartido tu testimonio. Conversamos en este segmento de Hablemos de Derechos Humanos con David Pinto sobre su testimonio de transición, sobre el activismo que hace en la Fundación Unitrans y, por supuesto, sobre el coraje que tiene como ser humano de avanzar en este proceso, que como ya bien lo ha dicho con esta frase, es una lucha que para él continúa porque es su lucha que lo motiva a vivir cada día. Muchísimas gracias, David, por haber compartido con nosotros en este episodio Hablemos de Derechos Humanos. Me despido. Hasta la próxima.